Los murmullos corrieron por la iglesia como un incendio arrastrado por el viento del verano, mientras Selah Marrow permanecía inmóvil frente al altar. Su vestido marfil, que debería haber sido símbolo de alegría, brillaba bajo la luz dorada de la tarde que se filtraba por los vitrales. Entre sus dedos temblorosos apretaba una nota recién recibida, y cada palabra, cruel, breve, despiadada, se desdibujaba frente a sus ojos llenos de lágrimas. No puedo seguir con esto. Perdóname. 12 palabras, ni firma, ni explicación. Solo un golpe seco al corazón de Selah, justo allí, frente a todo el pueblo de Concordia en aquella primavera de 1875. Sintió el pecho cerrarse, el aire faltarle, y la presión de cientos de miradas aplastarla como una losa. Jacques Barron, el hombre con quien había planeado casarse desde hacía 8 meses, brillaba por su ausencia. Los cuchicheos crecían, compasión, morbo, burla, todo mezclado como un remolino imposible de esquivar. «Pobre muchacha», murmuró alguien. «Siempre pensé que apuntaba demasiado alto con ese hombre del ferrocarril». Myra Marrow, su madre, rompió a llorar. Calder Marrow, su padre, se endureció de rabia. Pastor Hewitt Stone, incómodo, carraspeó sin saber qué hacer. Aquella iglesia adornada con flores silvestres y cintas, preparada para un día luminoso, ahora parecía una celda de vergüenza. Cuando Selah dio un paso hacia atrás, dispuesta a huir, una figura se levantó del último banco. Thorne Everard, de hombros anchos, con el cabello oscuro domado como pocas veces, salvo por un mechón rebelde sobre la frente. Sus ojos grises, habitualmente impenetrables, mostraban algo que ella no alcanzó a entender. Se quitó el sombrero y caminó hacia el altar con una calma que contrastaba con el caos que rodeaba a Selah. Ella lo conocía de años. El ranchero reservado que vivía lejos del pueblo, alguien más acostumbrado al silencio del campo que a las reuniones sociales. Había sido invitado simplemente por respeto a los negocios esporádicos con su padre. Apenas habían intercambiado un puñado de palabras en toda su vida. Pero ahí estaba, frente a ella, sosteniendo su mirada con una firmeza inesperada. La iglesia quedó muda. «Señorita Marrow», murmuró él, lo bastante bajo para que solo quienes estaban cerca pudieran escucharlo. «No tiene por qué sufrir esto sola». Extendió su mano, áspera, fuerte, segura. «Si me acepta, ocuparé el lugar que él dejó vacío». Selah miró aquella mano como si el mundo se hubiera detenido. No podía comprenderlo. Los susurros desaparecieron, como si todos contuvieran el aliento. «Señor Everard», susurró ella temblorosa, «¿dice esto en serio?» «Lo digo», respondió él sin titubeos. «Lo que le han hecho hoy no tiene perdón. Le ofrezco una salida, para usted y para mí». Ella buscó burla, lástima, algún rastro de compasión disfrazada, pero no halló nada de eso. Solo determinación, honestidad y algo más. Algo que hizo que su corazón diera un salto extraño, incluso en medio del desastre. ¿Por qué?, logró preguntar. Porque la vida a veces abre caminos inesperados cuando el que uno planea se desmorona, dijo con voz tranquila. «No le prometo poesías ni cuentos de amor, Selah, pero sí respeto, franqueza y un compañerismo verdadero». Hizo una pausa breve. «Y eso es más de lo que muchos ofrecen». Los ojos de Selah buscaron a sus padres. Myra, desconsolada. Calder, esperanzado pese a la indignación. Después miró a la gente, cuyos rostros iban de la sorpresa al morbo. En un instante que cambiaría su destino, Selah tomó aire y colocó su mano temblorosa sobre la de Thorne. «Acepto», pronunció, aunque la voz no le alcanzaba para explicar todo lo que sentía. Un jadeo colectivo inundó la iglesia. Pastor Hewitt Stone parpadeó, desconcertado. «¿Está segura, señorita Marrow?», preguntó. Selah miró a Thorne, aquel casi desconocido que había tendido la mano cuando todo se derrumbaba. «Sí», dijo con más firmeza.
Estoy segura. Y así, bajo la fragancia de lilas y la luz cálida que atravesaba los vitrales, Selah Marrow se casó con Thorne Everard, no con Jacques Barron. La ceremonia fue breve, cargada de una solemnidad distinta. Cuando Thorne deslizó el anillo dorado, el que había pertenecido a su madre, en el dedo de Selah, ella sintió que un sosiego inesperado reemplazaba la humillación que la había estado ahogando. La pareja caminó por el pasillo hacia la luz exterior, dejando atrás las miradas, los juicios y las habladurías. El festejo improvisado que siguió fue tenso. Las felicitaciones parecían condolencias disfrazadas. Thorne no se separó de Selah, silencioso, firme, respetuoso, marcando presencia sin invadir. Cuando cayó el crepúsculo, él se acercó a ella. «Señora Everard, si está lista, es hora de volver al rancho», dijo con un tono formal que la estremeció. Selah sintió el peso de la realidad caerle encima. Iría a casa de ese hombre, ese casi extraño, para dormir bajo su techo, como su esposa. «Claro», respondió ella, forzando una sonrisa que intentaba ocultar el temblor interior. «Solo déjeme despedirme de mi familia». Selah apenas pudo separar los labios para despedirse de sus padres. Su madre, Mira Marrow, la abrazó con fuerza, murmurando entre sollozos consejos apresurados y palabras para calmar el alma. Su padre, Calder Marrow, le ofreció a Thorne Everard un apretón de manos firme, cargado de una mezcla de resignación y confianza. «Es usted un buen hombre, Everard», gruñó Calder con la voz áspera por la emoción. Thorne asintió con seriedad. «La cuidaré, señor. Se lo doy por seguro». Aquella despedida resultó mucho más dolorosa de lo que Selah había imaginado. A sus 22 años, creyó que la transición hacia su propio hogar sería sencilla. Nunca pensó que lo haría tan lejos del pueblo, sin la posibilidad de volver a ver a sus padres con la frecuencia de antes. El rancho de Thorne quedaba casi a 16 kilómetros de Concordia. No era una distancia imposible, pero sí lo bastante larga para que las visitas espontáneas dejaran de ser una opción. Cuando él la ayudó a subir al carro, Selah observó, con un nudo en la garganta, que alguien había atado latas y cintas a la parte trasera. Una broma típica de bodas que, dadas las circunstancias, se sentía casi cruel en su normalidad. Los vecinos que aún quedaban en la calle lanzaron gritos de buena suerte, algunos sinceros, otros cargados de insinuaciones, haciendo que las mejillas de Selah ardieran. Durante el primer tramo del camino, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaban el clop-clop de los cascos y el tintinear de las latas arrastrándose por el suelo. Selah miraba sus manos enguantadas, las mismas que había lucido orgullosa por la mañana, ahora manchadas por la tensión de un día que había terminado siendo un torbellino. «Supongo que tendrá preguntas», dijo por fin Thorne, sin apartar la mirada del camino polvoriento. Selah soltó el aire que llevaba reteniendo desde hacía rato. «Demasiadas. No sé por dónde empezar. Empiece donde quiera, tenemos tiempo». Ella lo miró de perfil, la mandíbula firme cubierta por un rastro de barba, la nariz recta, y esos ojos grises que observaban todo sin revelar nada. ¿Por qué lo hizo? De verdad. Thorne tardó tanto en responder que Selah pensó que no diría palabra, pero finalmente habló con una voz tranquila, casi reflexiva. «He vivido solo por mucho tiempo, señora Everard. Mis padres murieron cuando yo tenía 20 años, y me dejaron el rancho, y poco más. Lo levanté como pude durante estos 8 años. Soltó un suspiro leve. Es un buen lugar. 500 acres, una casa sólida, buen ganado, pero también es una vida solitaria». Miró a Selah de reojo antes de continuar. «He pensado más de una vez en casarme, pero nunca fui hombre de cortejos ni discursos bonitos. Y hoy, al verla allí, abandonada por un hombre que no merece ni pronunciar su nombre, sentí que...» Hizo una pausa, buscando las palabras. Sentí que el destino estaba abriendo una puerta para ambos. «¿Fue un impulso entonces?», preguntó Selah, sin poder ocultar cierto filo en su voz.
No solamente eso, negó él con suavidad. La he admirado desde lejos, Selah. Su forma de tratar a la gente, su entrega. Incluso recuerdo cómo luchó por la biblioteca de la escuela cuando el ayuntamiento dijo que no había dinero. Sus palabras, simples pero sinceras, la tocaron más que cualquiera de las promesas vacías que Jacques Barron le había dicho alguna vez. Aún así, susurró ella, el matrimonio es algo serio. Lo sé, respondió Thorne, y pienso honrarlo como tal. No pretendo engañarla, esto no es convencional, pero si usted quiere, podríamos construir algo bueno con el tiempo. Selah meditó en silencio. Meses enteros había dedicado a imaginar una vida con Jacques, vida que se desvaneció por completo con una sola carta. Ahora viajaba junto a un hombre casi desconocido, hacia un hogar que jamás había visto. No sé si podré ser una buena esposa para usted, confesó, apenas audible. Thorne apretó suavemente las riendas. No le pediré nada para lo que no esté preparada. Tenemos tiempo para conocernos. Hay un cuarto libre. Era el cuarto de costura de mi madre. Puede usarlo hasta que usted misma decida otra cosa. El alivio la inundó, mezclándose con un nerviosismo distinto. ¿Y qué dirá la gente? Thorne esbozó una sonrisa breve, rara en él. La gente siempre dirá lo que le convenga, pero no necesitan saber cómo organizamos nuestra casa. El carro llegó a la cima de una colina. Thorne detuvo los caballos y señaló hacia el valle. Ahí está, Everard Ranch. A la luz tenue del atardecer, Selah vio la extensión del lugar. Una casa grande de 2 pisos entre álamos, varios establos y graneros, praderas cercadas y ganado pastando bajo el cielo que se teñía de cobre. Un arroyo serpenteaba cerca, reflejando los últimos destellos del día. Era hermoso. Más de lo que habría imaginado. ¿Usted construyó todo esto?, preguntó, sorprendida. Lo mejoré, corrigió Thorne. Mi padre empezó con 50 acres y una cabaña. Cada generación añadió algo más. Luego la miró de un modo inesperadamente cálido. Ahora nos toca a nosotros. La palabra nosotros le provocó a Selah un cosquilleo extraño, mezcla de miedo y esperanza. Mientras el carro descendía hacia la propiedad, una figura apareció en el porche, una mujer mayor, de cabello oscuro salpicado de plata recogido en un moño firme. Esa es Orla Fincham, explicó Thorne. Trabajó para mi madre y sigue aquí desde entonces. Vive en la casita detrás del granero. Es dura, pero fiel como nadie. La mujer entornó los ojos para protegerse del sol poniente, y su expresión pasó de la simple curiosidad al sobresalto cuando reconoció el vestido blanco de Selah Marrow. Señor Everard, llamó cuando el carro se aproximó. ¿Qué? Orla Fincham, interrumpió Thorne mientras detenía el carro. Permítame presentarle a mi esposa, Selah Everard. La boca de la ama de llaves quedó abierta unos segundos antes de recobrar la compostura. ¿Su esposa? Pero yo pensaba... Los planes cambiaron, respondió Thorne con firmeza. Selah necesitará ayuda para instalarse. Estoy seguro de que el dormitorio azul ya está listo. Claro que sí, joven Everard, respondió Orla recuperando su aplomo. Siempre mantengo todas las habitaciones preparadas. Se acercó al carro y ofreció a Selah su mano áspera de tanto trabajo. Bienvenida a Everard Ranch, señora Everard. Una sorpresa grande, sí, pero de las buenas, espero. Selah aceptó su mano, agradeciendo ese intento de normalidad. Gracias, señora Fincham. Lamento llegar así, sin aviso. La vida está llena de sobresaltos, hija, dijo Orla, observándola de arriba abajo. Unos mejores que otros, según se mire. Thorne ayudó a Selah a bajar, sujetándola por la cintura con una seguridad que la estremeció. Ella se apartó enseguida, alisando su vestido arrugado por el largo día. Veré lo de los caballos, anunció Thorne. Orla la acompañará a la casa. Mientras él guiaba el tiro hacia el granero, Selah siguió a la mujer por las escaleras del porche, entrando en lo que, a partir de ese momento, sería su nuevo hogar.
El interior la sorprendió. Esperaba un espacio austero, casi vacío, propio de un hombre solo. Pero encontró una casa cuidada, con muebles sólidos y acogedores. El salón principal tenía una chimenea de piedra amplia, estanterías llenas de libros y sillas que invitaban a sentarse, no solo a ocupar espacio. Las lámparas de aceite iluminaban el suelo de madera y las alfombras tejidas a mano con colores vivos. La madre de Thorne tenía muy buen gusto, comentó Orla al ver la expresión de Sela. Él lo ha conservado casi todo tal cual, aunque esas estanterías las hizo él mismo. Ese muchacho lee más que cualquier hombre que yo haya conocido. Subieron por la escalera ancha hasta el segundo piso. El dormitorio principal está al fondo, indicó Orla con un gesto. Pero el señor Everard dijo que usted se quedaría, por ahora, en el cuarto azul. El dormitorio azul era luminoso, femenino, con una cama grande de 4 postes cubierta por colchas en tonos celestes y blancos. Las cortinas hacían juego, y había una coqueta mesa con espejo junto a la ventana. ¿Era este el cuarto de costura de su madre?, preguntó Sela, pasando los dedos por la madera pulida. Orla resopló. Para nada. Este siempre fue un dormitorio. El cuarto de costura era ese espacio chiquito junto a la cocina. La mujer la observó con una seriedad profunda. No sé qué demonios pasó hoy, señora Everard, pero conozco a Thorne desde que era un renacuajo. Es un buen hombre, el mejor, sea lo que sea que hayan acordado. Espero que usted sea justa con él. A Sela la conmovió aquella lealtad feroz. No pienso ser otra cosa, señora Fincham. Para los dos ha sido un día inesperado. Orla pareció satisfecha y se dispuso a salir. Le traigo agua caliente para que pueda asearse. ¿Tiene hambre? El estofado aún está caliente. Sela se dio cuenta de que no había probado bocado desde el desayuno, demasiado nerviosa para comer algo durante la boda. El estofado me vendría muy bien, gracias. Cuando se quedó sola, se dejó caer sobre el borde de la cama. Por fin permitió que la magnitud del día la alcanzara. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron sin remedio. Lloró por la ilusión rota, por la vergüenza pública y por el camino incierto que se abría delante de ella. Unos golpes suaves en la puerta la obligaron a secarse el rostro. ¿Oh, sí? Thorne apareció en el marco, alto y robusto, sin chaqueta y con las mangas arremangadas, dejando al descubierto unos antebrazos curtidos por el trabajo. Llevaba un pequeño baúl en las manos. Su padre envió esto, explicó. Dice que aquí van algunas de sus cosas. El resto llegará mañana. Gracias, respondió Sela, apenada por su rostro todavía marcado por el llanto. Thorne dejó el baúl dentro y miró alrededor. ¿Está todo bien? ¿Necesita algo más? Es un cuarto precioso, admitió ella. Y la señora Fincham ha sido muy amable. Thorne asintió. Orla es dura como cuero viejo, pero tiene un corazón bueno, aunque le cueste demostrarlo. Hizo una breve pausa. Puse mis cosas en la habitación de enfrente. Si le parece bien, comeremos juntos, pero por lo demás, su tiempo es suyo, señora Everard. Sela reunió valor. Thorne, quiero que sepa que le agradezco lo que hizo hoy. Me salvó de... Su voz se quebró. No puedo imaginar enfrentarme a todo sin usted allí. Una sombra pasó por el rostro de él. Nadie merece lo que le hicieron, Sela, y menos alguien como usted. Sus palabras, simples y sinceras, le tocaron el alma. Aún así, casarse conmigo fue un enorme sacrificio. Él la interrumpió suavemente. Sé lo que necesito saber. Lo demás lo aprenderemos con el tiempo. Luego aclaró la garganta. Será mejor que descanse. Ha sido un día muy largo. Ha sido un día muy largo, dijo Thorne Everard con voz tranquila. Orla le subirá agua caliente para que pueda asearse, y cuando tenga hambre, la cena la estará esperando. Se dio media vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral. Sela, la llamó, usando por primera vez su nombre de pila. Lo que dije en la iglesia lo sostengo. Tal vez este matrimonio no era el destino que ninguno de los dos imaginaba,
pero pienso cumplirlo con honor. Tiene mi palabra. Cuando él se retiró, Selah abrió el baúl que Calder Marrow había enviado. Dentro encontró algunos vestidos, su cepillo, pequeños artículos personales, una fotografía de sus padres y el libro de poesía que había estado leyendo. Objetos sencillos, pero suficientes para sobrellevar los primeros días hasta que llegaran sus pertenencias completas. Se quitó el vestido de novia con manos temblorosas, plegando con cuidado el satén marfil que había sido confeccionado para un futuro que ya no existía. La idea de verse convertida en Selah Everard, señora de un rancho importante y esposa de un hombre casi desconocido, le resultaba abrumadora, pero tal vez no del todo sombría. Al poco rato, Orla Fincham subió con una jarra de agua caliente, una palangana y una pastilla de jabón perfumado con lavanda. «La cena está lista cuando usted lo disponga», anunció. «Nada lujoso, pero le quitará el vacío del estómago». Tras lavarse el rostro y el cansancio del día, Selah bajó al comedor. Allí encontró a Thorne, de pie, como si la estuviera esperando. La mesa estaba dispuesta para dos, con estofado caliente, pan recién horneado y una cafetera humeante. «¿Se siente mejor?», preguntó él corriéndole una silla. «Mucho mejor, gracias», respondió ella, sentándose. Comieron en silencio cómodo durante unos minutos. El estofado estaba sabroso, y el pan, esponjoso y tibio. «Orla cocina de maravilla», comentó Selah. Thorne asintió. «Es una de sus muchas virtudes. También sabe poner en cintura a los peones. Lleva las cuentas mejor que un banquero, y conoce del ganado más que muchos rancheros viejos». Selah sonrió por primera vez en toda la tarde. «Suena admirable». «Lo es. Trabajó este rancho junto a mi padre. Después de su muerte, no sé qué habría sido de mí sin ella». Mientras cenaban, Thorne comenzó a hablarle del rancho. Las 500 acres de pasto fértil, los casi 300 reses, los 6 caballos y los animales menores. Explicó que empleaba a 4 rancheros permanentes y contrataba más gente en época de marcaje. «No es el rancho más grande del condado», dijo, «pero está bien manejado y da ganancias. Hemos tenido buen clima y los precios del ganado se han mantenido altos». Selah escuchaba con atención, haciendo preguntas que parecieron agradarle por su lógica y sensatez. Ella conocía el negocio ganadero desde la distancia, gracias a la tienda de su padre que abastecía a varios rancheros. «¿Y usted?», preguntó él cuando terminaron de comer. Su padre mencionó que enseñó en la escuela un tiempo. Selah asintió. «Durante 2 años, después de terminar mis estudios. Me encantaba». «¿Por qué lo dejó?». Una sombra cruzó el rostro de Selah. «Jacques Barron». Se interrumpió un momento. «Mi antiguo prometido creía que una esposa no debía trabajar fuera de casa». El gesto de Thorne se endureció. Educar a los niños es uno de los oficios más importantes que existen. Sus palabras sencillas la reconfortaron. «Yo también lo creo». Thorne se levantó y recogió los platos. «Si algún día quiere volver a hacerlo, no seré yo quien se lo impida. Aunque debo admitir que el rancho también podría beneficiarse de su formación. Las cuentas, la correspondencia. Incluso podríamos montar una biblioteca en esa habitación vacía junto al despacho». La idea le encendió el pecho de ilusión. Poder contribuir, tener un propósito. «Me gustaría eso», respondió con voz suave. Quedaron mirándose un instante a través de la mesa. 2 desconocidos unidos por un lazo más grande que ellos mismos. Había preguntas sin formular, miedos que ninguno se atrevía a decir. «Será mejor que me retire», dijo por fin Thorne. «El amanecer llega temprano en un rancho. Considérese en su casa, Selah». «Gracias», susurró ella. «Buenas noches, señora Everard». «Buenas noches, Thorne». Esa noche, acostada en la habitación azul, Selah repasó mentalmente todo lo ocurrido. Aquella mañana había despertado como Selah Marrow, ansiosa por convertirse en la esposa de Jacques Barron. Ahora yacía en una casa desconocida, recién casada con Thorne Everard.
un hombre al que apenas conocía. La vida, pensó, tenía una manera caprichosa de volcarlo todo sin aviso. Al quedarse dormida, no pensó en la traición de Jax, sino en la serenidad de Thorne, en su manera firme pero respetuosa de estar a su lado, en la extraña tranquilidad que le había dado su presencia. Quizá no era amor todavía, pero quizá era el comienzo de algo más profundo. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las cortinas cuando Sela despertó. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Afuera cantaba un gallo, y el mugido de las vacas resonaba a lo lejos. Se vistió con uno de los sencillos vestidos que su padre había enviado, y recogió su cabello en un moño bajo. Apenas había terminado cuando alguien llamó a la puerta. «Adelante», dijo, creyendo que sería Orla. Pero era Thorne, ya vestido con ropa de trabajo, pantalones vaqueros, camisa resistente y botas polvorientas. Parecía haber estado despierto desde hacía horas. «Buenos días», saludó. «Espero que haya dormido bien». «Dormí bien, gracias», respondió Sela, sorprendida de darse cuenta de que era verdad. A pesar del día turbulento, el agotamiento le había regalado un sueño profundo, sin pesadillas. «Yo llevo despierto desde el amanecer», explicó Thorne Everard. «Hay café y desayuno abajo cuando guste. Debo revisar un ternero que nació anoche, pero, si le parece, cuando vuelva puedo enseñarle el rancho». A Sela le conmovió aquella consideración. «Me encantaría». Al bajar, encontró a Orla Fincham en la cocina, amasando pan con energía. «Buenos días, señora Everard», la saludó. «El desayuno está en la estufa, huevos, tocino, galletas recién hechas y el café acabadito de colar. Huele delicioso». «Muchas gracias, señora Fincham». Sela se sirvió y llevó el plato al comedor. Mientras comía, contempló por la ventana el paisaje que ahora formaba parte de su vida. Bajo la luz del día, todo se veía aún más imponente. Praderas ondulantes salpicadas de reses, un granero sólido, corrales bien cuidados, un gallinero y un huerto ordenado. Más allá, un pequeño manzanar y cerezos empezaban a florecer, llenando el aire fresco de primavera. Tras terminar, decidió recorrer la casa. El piso principal albergaba el salón amplio, el estudio repleto de libros, el comedor, la cocina y un cuarto pequeño junto a ella, que debía haber sido el antiguo espacio de costura de la madre de Thorne. En la planta alta había 4 dormitorios y un baño con una bañera de cobre que la sorprendió por su lujo. Todo en la casa transmitía solidez y una elegancia discreta heredada de generaciones pasadas. En el pasillo colgaban fotos familiares, pioneros serios, una pareja joven que supuso serían los padres de Thorne, y un niño de mirada profunda que sin duda era él. Sela examinaba un mapa enmarcado del rancho cuando Thorne regresó, trayendo consigo olor a aire limpio y sol. ¿Lista para el recorrido? El día de abril era perfecto, cielo azul, brisa suave y flores silvestres apareciendo por todas partes. Thorne la llevó primero al granero, una estructura imponente dedicada a los caballos, aperos y forraje. «Esta es Sadie», dijo indicando una yegua alazán de ojos tranquilos. «Será suya si quiere. Es dócil, de paso suave». Pensé que tal vez le gustaría montar. Sela acarició el hocico aterciopelado del animal, emocionada por el gesto. «Es preciosa, Thorne. Gracias de verdad». Siguieron hacia el gallinero, donde Sela recogió huevos mientras él le explicaba qué gallinas eran las mejores ponedoras. En los corrales conoció a los rancheros, Bram O'Rourke, hombre mayor de rostro curtido, los hermanos Reno y Cato Valderas, que se quitaron el sombrero con respeto, y Nile Kerrick, un muchacho que apenas dejaba atrás la adolescencia y que se puso rojo como manzana al ser presentado a la nueva esposa del patrón. Al acercarse a los pastos, Sela notó lo distinto que era Thorne allí afuera, más relajado, más hablador, mostrando cada rincón del terreno, describiendo las temporadas, los cuidados del ganado y señalando los ejemplares de cría más valiosos. «Amas este lugar, ¿verdad?»,
comentó ella mientras observaban un arroyo donde las reses bebían. Thorne pareció sorprendido por un segundo. Luego asintió. Sí, hay algo especial en trabajar la tierra y ver que todo prospera con el esfuerzo propio. Mi abuelo se estableció aquí cuando no había nada salvo hierba alta y esperanza. Mi padre amplió la propiedad en los buenos años. Yo solo intento mejorar lo que ellos dejaron. Una herencia, murmuró Selah. Eso mismo. Miró hacia el horizonte antes de añadir en voz más baja. Siempre soñé con dejar este lugar en manos de mis hijos algún día. La frase quedó suspendida entre ambos, cargada de implicaciones. Hijos, familia. Un futuro del que nunca habían hablado. Selah sintió el calor subirle al rostro. Thorne, sobre nuestro arreglo. Él levantó la mano, suave pero firme. No hay prisa, Selah. Tenemos tiempo para conocernos sin presiones. Ella sintió alivio, y al mismo tiempo una ligera punzada de algo que no quiso nombrar. Gracias por entender. Caminaron en silencio un rato, bajo el sol tibio. Llegaron a una colina coronada por un enorme álamo. Este es mi rincón favorito del rancho, dijo Thorne. Mi padre me trajo aquí cuando yo tenía 8 años, justo después de una sequía que casi nos arruinó. Me dijo que si este árbol seguía en pie, nosotros también. Sonrió al recordarlo. Aquí venía a pensar, a tomar decisiones importantes. Selah observó el árbol, sus hojas nuevas brillando al sol. Es precioso. Thorne bajó la mirada un momento antes de hablar. Pensé que podríamos plantar algo juntos aquí. Un arbusto, un árbol joven, algo que marque este comienzo. La sencillez del gesto la conmovió profundamente. Me encantaría. Mientras volvían a la casa, Selah sintió que una pequeña esperanza empezaba a echar raíces en su interior. Tal vez su nueva vida no sería la que había imaginado, pero había belleza y propósito, y un hombre que mostraba respeto y nobleza en cada acción. Los días siguientes transcurrieron con suavidad, mientras Selah se adaptaba a su nueva rutina. Sus pertenencias llegaron desde el pueblo en el carro de su padre, completando lo que necesitaba para comenzar de verdad esa vida que apenas empezaba a comprender. El dormitorio azul fue cobrando poco a poco el toque personal de Selah Marrow. Colocó sus libros ordenadamente. Puso los tapetitos de ganchillo que había heredado de Mira Marrow sobre la mesita de noche y colgó sus vestidos en el armario. Mientras tanto, Thorne Everard trabajaba desde la salida hasta la puesta del sol, como dictaba la vida en el rancho. Pero aún así, encontraba un momento cada tarde para cenar con Selah y contarle cómo había transcurrido el día. Ella, por su parte, comenzó a buscar maneras de ayudar. Organizó las cuentas en un cuaderno de cuero, empezó a catalogar la biblioteca del despacho y preparó un inventario detallado del equipo y del ganado. Una semana después de la boda, llegó una carta desde el pueblo, y Selah reconoció de inmediato la caligrafía de Jacques Barron. Sus manos temblaron al abrirla mientras Thorne la observaba en silencio desde el otro lado de la mesa del desayuno. «Jacques ha vuelto al pueblo», dijo ella después de leer la breve nota. «Quiere explicarse y pedirme perdón». El rostro de Thorne se mantuvo imperturbable, pero el modo en que apretó su taza reveló la tensión en sus manos. «¿Qué desea hacer?», preguntó. Selah meditó. Una semana atrás, quizá habría ansiado una explicación, alguna razón que justificara la humillación vivida frente a todo el pueblo. Pero ahora solo sintió una punzada distante, como un dolor viejo ya sin filo. «Nada», respondió al fin, doblando la carta. «Sus palabras llegan demasiado tarde». Thorne asintió, y Selah vio cómo sus hombros se relajaban apenas. «Si cambia de opinión, la acompaño al pueblo». «Gracias, pero no creo que haga falta». Esa tarde, Selah pidió a Orla Fincham que le mostrara el huerto, deseosa de aprender lo que crecía bien en esa tierra de Kansas. Plantaron juntas los primeros tomates, y poco a poco la mujer mayor comenzó a abrir su corazón. «Conozco a Thorne desde que nació», dijo apretando la tierra alrededor de una planta. «Siempre fue responsable,
Incluso antes de que murieran sus padres, nunca dio problemas. ¿Cómo fallecieron?, preguntó Selah, consciente de que sabía muy poco del pasado de su esposo. El rostro curtido de Orla se suavizó con un dolor antiguo. Influenza, allá por el 67. La enfermedad arrasó el condado entero. Thorne tenía 20 años, recién regresado de la guerra. Una semana estaban sanos, y la siguiente ya no. Negó con la cabeza. Los enterró en la colina donde está el álamo. Y después se hizo cargo del rancho como si nada, aunque sé que le partió el alma. Nunca lo vi llorar. Ni una sola vez. Selah dejó que esa historia se asentara dentro de ella. Un muchacho casi aún adolescente, veterano de guerra, de pronto responsable de una propiedad inmensa y de todos sus trabajadores. De pronto comprendía mejor por qué Thorne valoraba la estabilidad, el silencio y la responsabilidad. «Es un buen hombre, señora Everard», añadió Orla. «El mejor que he conocido, y merece ser feliz». «Estoy empezando a verlo con mis propios ojos», respondió Selah sinceramente. Aquella noche, después de la cena, se sentaron en la sala. Selah con su bordado, Thorne leyendo un periódico de Topeka. Ella lo miró con discreción. En reposo, su rostro tenía una belleza áspera, con líneas en las comisuras formadas por años de mirar al sol. Vio también una pequeña cicatriz cerca de la sien, y sus manos fuertes dando vuelta la página con cuidado. «Orla me habló hoy de sus padres», dijo Selah suavemente. «Siento mucho su pérdida». Thorne levantó la mirada sorprendido. «Fue hace mucho». «No tanto», dijo ella. 8 años, ¿no?» Él dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa. «A veces parece que fue ayer, otras, que ocurrió en otra vida. Ella dijo que usted peleó en la guerra». Una sombra cruzó sus ojos. «Caballería de la Unión. Me enlisté a los 17, para desgracia de mi madre. Estuve en Prairie Grove y en un par de escaramuzas más. Nada heroico». «Era muy joven. Todos lo éramos», respondió. «Éramos tan jóvenes que ni entendíamos bien por qué peleábamos». Se quedó mirando el fuego. Volver a casa resultó más difícil que irme. Todo parecía igual, pero nada se sentía igual. Sacudió la cabeza como alejando recuerdos incómodos. Hasta que mis padres se enfermaron. Después de eso, no hubo tiempo para pensar en nada más. Selah dejó su bordado. «Gracias por contármelo. Quiero conocer su vida, Thorne, lo que lo hizo ser quien es». Él sostuvo su mirada. «Y yo quiero conocer la suya, Selah, no solo la que veía en el pueblo, sino la mujer que realmente es». Fue la primera conversación profunda que compartieron desde su precipitada boda. Selah habló de su infancia como hija única de un comerciante exitoso, de su amor por los libros y la enseñanza, y de su sueño de abrir una escuela en Concordia. Thorne escuchó con genuina atención, haciendo preguntas que revelaban interés sincero. Cuando mencionó con cautela su relación pasada con Jax, la historia romántica que la había seducido con promesas de viajes y aventuras, Thorne no mostró celos ni frialdad. Solo comprendió. Le ofreció escapar del pueblo, supongo. Es una tentación fuerte para alguien con una mente curiosa. «Sí», admitió Selah. «Ahora veo que estaba más enamorada de la idea de esa vida que de Jax en sí». Cuando el fuego casi se extinguió, la charla derivó en temas más livianos. Libros favoritos. Dickens para ella, sorprendentemente Thackeray para él. Anécdotas de niñez y el Festival de Primavera de Concordia. «¿Quiere ir?», preguntó Thorne. Podría ser difícil enfrentar a todos tan pronto. Selah reflexionó. Tal vez deberíamos hacerlo juntos. Mostrarles que... Se detuvo, sin saber cómo definir la relación que estaban construyendo. «Una pareja unida», propuso él con una sonrisa discreta. «Sí, eso». Cuando subieron juntos las escaleras hacia sus habitaciones separadas, Selah sintió que algo había cambiado. Un entendimiento más profundo, una base sólida, quizá el inicio de un auténtico compañerismo, o tal vez de algo más. A la mañana siguiente,
surgieron visitas inesperadas. Sela estaba ayudando a Orla Fincham a colgar ropa en el tendedero, cuando vio un carruaje acercarse lentamente por el camino del rancho hacia la casa principal. Cuando el carruaje se acercó, Sela reconoció de inmediato a Myra Marrow y Calder Marrow. Thorne Everard salió del granero, limpiándose las manos con un trapo, y se colocó junto a ella mientras el carruaje se detenía frente a la casa. «Sela, hija mía», llamó Myra, extendiendo los brazos incluso antes de que su marido la ayudara a bajar. «Hemos estado tan preocupados por ti». «Madre». «Padre», saludó Sela, abrazándolos uno por uno. «No esperaba verlos hoy». Calder le estrechó la mano a Thorne con firmeza. «Everard, espero que no le moleste la visita sin avisar». Catherine no podía con la inquietud. «Por supuesto que no, señor Marrow», respondió Thorne. «Ustedes son siempre bienvenidos. Por favor, pasen adentro. Orla seguro ya tiene algo listo». En la sala, mientras Orla Fincham repartía café, Sela notó el modo en que su madre observaba cada rincón. Los muebles sólidos, la limpieza impecable, la sensación de estabilidad. Myra pareció tranquilizarse al ver todo aquello. «Habríamos venido antes», dijo Myra aceptando su taza. «Pero pensamos que quizá necesitabas unos días para adaptarte». «¿Y cómo están las cosas en el pueblo?», preguntó Sela, sintiendo al mismo tiempo temor y necesidad de saber. Sus padres intercambiaron una mirada. «Divididas», respondió Calder al fin. «El impacto inicial ya pasó. La mayoría de la gente decente está indignada por lo que hizo Jax y, la verdad sea dicha, impresionada por la caballerosidad de Thorne». Asintió con respeto hacia su yerno. «Otros... Bueno, siempre habrá chismes», añadió Myra con gesto de desaprobación. «Jax anda haciendo un espectáculo. Bebe en la cantina y le dice a cualquiera que cometió un error terrible. Incluso vino a casa rogando saber dónde estabas. Tu padre lo echó sin contemplaciones». Sela sintió a Thorne tensarse junto a ella. «Puede venir a verla aquí si Sela quiere recibirlo», dijo él, manteniendo el tono neutral. «No quiero», respondió ella de inmediato, agradecida por la libertad que él le daba. «Ya lo dije antes, Thorne. Sus explicaciones llegan demasiado tarde». Sus padres parecían aliviados. «Pues entonces queda zanjado», dijo Calder con firmeza. Miró a Thorne. «Traje los libros contables que mencionamos. Podríamos revisarlos mientras las mujeres conversan». Los hombres se retiraron al despacho, mientras Myra se acercaba a Sela. «Dime la verdad, hija», susurró. «¿Estás bien? ¿Este matrimonio? ¿Es lo que deseas?» «No es lo que imaginaba», admitió Sela. «Pero Thorne ha sido amable y respetuoso. Es un buen hombre, madre». «¿Y como esposo?», insistió Myra sonrojándose ligeramente. Sela sintió el calor subirle al rostro. «Estamos tomando las cosas con calma. Nos conocemos poco, así que paso a paso». Las cejas de Myra se elevaron. «Quizás sea lo mejor», dijo apretándole la mano. «¿Crees que podrías llegar a quererlo?». Sela miró hacia el despacho, donde escuchaba las voces bajas de los hombres. «Creo que, en ciertos aspectos, ya lo aprecio. Es distinto de lo que sentí por Jax. Menos fogoso, quizá, pero más real». Myra sonrió, visiblemente aliviada. Eso es lo que toda madre desea para su hija. Una base firme sobre la cual construir una vida. Cuando sus padres se marcharon por la tarde, Sela sintió que algo en su interior se aflojaba, como si la visita hubiera asentado su nueva realidad. Myra dejó atrás varias cosas de casa: la colcha favorita de Sela, unos tarros de conservas, una caja pequeña con recuerdos, objetos que conectaban sus dos mundos. Esa noche, después de cenar, mientras Thorne avivaba el fuego, Sela reunió coraje. «Thorne, ¿podría preguntarle algo personal?». Él se giró, la luz del fuego iluminando su rostro. «Pregunte lo que desee». ¿Ha estado enamorado alguna vez? La pregunta quedó suspendida entre ellos.
Thorn regresó a su silla y meditó unos segundos. Una vez, se llamaba Lyria Maddon. Su familia tenía el terreno que colinda con nuestras tierras al este. ¿Qué ocurrió? La guerra, respondió con voz baja. Me enlisté y ella prometió esperarme. Cuando volví, ya estaba casada con un comerciante de Salina. Encogió los hombros, aunque Sela vio el rastro del viejo dolor. No la culpo. Volvimos cambiados. Todos. Lo siento, murmuró Sela. No se aflija. Así es la vida. Él la miró fijamente. ¿Y usted? ¿Fue Jax su primer amor? Sela entrelazó sus dedos. Creí que sí. Ahora no estoy segura de haber entendido lo que era amar. Todo fue tan rápido. Su cortejo, su propuesta, y yo me enamoré más de la idea de la vida que prometía que de él mismo. ¿Y ahora? Preguntó Thorn con un tono contenido. Ahora creo que el amor verdadero es más silencioso que lo que describen los poemas. Menos como un rayo y más como... Buscó la imagen. Como un amanecer. Va calentando despacio. Va iluminando poco a poco. Algo en la expresión de Thorn se suavizó. Una calidez inesperada en sus ojos. Esas son palabras muy hermosas, Sela. Sus miradas se sostuvieron durante largos segundos, llenos de algo que ninguno se atrevía aún a nombrar. Finalmente, Thorn carraspeó. Debo revisar al ternerito antes de dormir. Se puso de pie. Buenas noches, Sela. Buenas noches, Thorn. Cuando abril dio paso a mayo, la llanura de Kansas estalló en una mezcla de colores intensos. Bluebonnets, pinebrush, verbenas, un tapiz vivo que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Con la primavera, el trabajo del rancho se multiplicó. Nacían terneros, se reparaban cercas dañadas por el invierno, y se preparaba la tierra para las siembras. Sela se entregó de lleno a aprender cada rincón de su nueva vida. Acompañaba a Thorn Everard en sus recorridos siempre que podía, haciéndole preguntas sobre crianza, pasturas y el uso del agua. Por las noches, se sumergía en las cuentas del rancho, buscando maneras de mejorar el orden y la eficiencia. Thorn, aunque discreto, no ocultaba su sorpresa mezclada con orgullo ante el talento natural de su esposa. «Tienes muy buena cabeza para los negocios», comentó una noche revisando los números. «Mejor que la mía, sospecho». «No digas tonterías», respondió Sela. «Tú levantaste todo esto. Yo solo estoy acomodando lo que ya existe». Sin embargo, la satisfacción de sentirse útil, de ser tratada como una verdadera compañera y no como un adorno del hogar, la llenaba de un calor profundo. Poco a poco, su trabajo y el de Thorn comenzaron a encajar. Ella afinaba la organización interna, él se ocupaba del terreno y del ganado. Entre ambos se tejió una convivencia serena, ligera, que fluía con naturalidad. Las conversaciones brotaban sin esfuerzo. Los silencios dejaban de ser incómodos y se volvían pausas tranquilas. Sela descubrió que esperaba con ansias el sonido de las botas de Thorn cuando regresaba del campo. Disfrutaba cocinar con Orla los platos que él prefería, y Thorn, en su forma sobria, empezó a traerle pequeños presentes recogidos en sus recorridos. Flores silvestres, una piedra curiosa, incluso un nido vacío caído de un árbol. Cosas simples, pero cargadas de intención. Detalles que significaban que pensaba en ella incluso cuando estaban separados. Para Sela, valían más que los obsequios lujosos que Jax Barron solía comprarle. A mediados de mayo, Thorn regresó del pueblo con una caja de madera. «Es para ti», dijo colocándola con cuidado sobre la mesa. Al abrirla, Sela encontró casi 2 docenas de libros, novelas, poesía, historia, ciencia. «Thorn», susurró, sacando un tomo de Wordsworth. «Esto debió costarte una fortuna». Él se encogió de hombros, complacido con su reacción. «El rancho va bien, y noté que ya habías leído casi todo lo que teníamos aquí». Sela tomó su mano, apretándola con emoción. «Es el regalo más considerado que me han hecho».
Él entrelazó sus dedos con los de ella por un instante antes de soltarlos. También llegó esto, añadió, sacando un sobre. Una invitación para el baile de primavera, el sábado que viene. Si te sientes lista, podríamos ir. Selah vaciló. No había regresado al pueblo desde el día de la boda, no por falta de tiempo, sino porque no estaba segura de enfrentar miradas, murmullos o a Jax. No tenemos que ir, dijo Thorne al notar su silencio. Solo pensé que... ¿No? Lo interrumpió ella con un leve suspiro. Creo que debemos hacerlo. Como dijiste, conviene mostrar un frente unido. Una sonrisa, amplia y poco común, iluminó el rostro de Thorne. Entonces iremos. Aunque te advierto, soy un pésimo bailarín. Entonces yo guiaré, bromeó Selah, sorprendida de sí misma. El día del baile llegó con un cielo despejado y una brisa suave que olía a hierba nueva. Selah eligió su mejor vestido, un tono verde profundo que realzaba su piel clara y el brillo rojizo de su cabello. Al colocarse el camafeo de su madre, notó un nerviosismo desconocido. No era solo volver al pueblo, era entrar tomada del brazo de Thorne, como esposa, como pareja frente a todos. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Pasa», dijo. Thorne entró, y Selah contuvo el aliento. Vestía un traje oscuro impecable, camisa blanca y corbata de lazo. El cabello, aunque domado, seguía dejando un mechón rebelde sobre su frente. Se veía elegante y sorprendentemente inseguro. «Estás preciosa», dijo él. «Gracias. Tú tampoco estás nada mal, señor Everard». Él le ofreció el brazo con exagerada cortesía, haciéndola reír. El aire entre ambos había cambiado. Había algo suave, eléctrico, que ninguno sabía cómo nombrar. El viaje hacia el pueblo fue tranquilo. Hablaron del clima, de los terneros nuevos, cosas pequeñas que llenaban el camino. Pero al acercarse a Concordia, Selah sintió el estómago apretarse. Thorne lo percibió. «No necesitamos quedarnos mucho», murmuró. «Al primer gesto tuyo, nos vamos». «Gracias. Pero creo que ya es hora de levantar la cabeza y volver como corresponde». El baile se celebraba en el granero detrás de la iglesia, la misma iglesia donde 6 semanas atrás ella había sido humillada, y donde, minutos después, se había casado con Thorne. La ironía le heló la garganta mientras él la ayudaba a bajar del carro. Dentro, el granero estaba transformado con faroles, cintas y flores primaverales. Una pequeña banda tocaba sobre una tarima improvisada, y varias parejas ya se movían al ritmo de la música. A lo largo de una pared, las mesas con refrescos estaban bajo el mando de las señoras de la Sociedad de Ayuda. En cuanto Selah Marrow y Thorne Everard cruzaron la entrada, un murmullo recorrió el granero como una ráfaga silenciosa. Pero entonces, Faye Winslow, antigua compañera de enseñanza de Selah, avanzó deprisa. «Selah, qué alegría verte», exclamó abrazándola con afecto sincero. «Y usted, señor Everard. Felicidades a los dos». Su bienvenida cálida rompió el hielo. Enseguida más personas fueron acercándose, algunas con sinceridad, otras movidas por una curiosidad que apenas lograban disimular. Selah se aferró suavemente al brazo de Thorne, sintiendo seguridad en su presencia firme. «Señora Everard, ¿me concede este baile?», preguntó él con formalidad cuando la banda inició un vals. «Encantada, señor Everard», respondió ella, dejando que él la guiara al centro. Pese a sus advertencias, Thorne se movía con sorprendente soltura. Su mano sobre la cintura de Selah era cálida, segura, y su paso firme la ayudó a relajarse. «Eres mucho mejor de lo que dijiste», murmuró ella. Él sonrió apenas. «Mi madre insistía en que ningún hijo suyo bailara como un ternero recién nacido». La imagen la hizo reír, y varias parejas miraron hacia ellos con curiosidad. A Selah le hizo bien reír, dejarse llevar, mostrarse públicamente junto al hombre que, poco a poco, empezaba a ocupar un lugar mayor en su vida. La velada transcurrió de manera más agradable de lo que ella había imaginado.
Bailó con su padre, con amigos de la familia y hasta con Niall Kerrick, el joven vaquero del rancho, que pisó sus pies un par de veces pero irradiaba orgullo por bailar con la esposa del patrón. Thorne también fue reclamado por varias damas mayores, y se veía francamente incómodo cuando la coqueta hija del alcalde lo arrastró a un baile más animado. Aún así, sus ojos buscaban los de Selah una y otra vez desde el otro lado del salón, como si se asegurara de que ella estuviera bien. Ese pequeño hilo invisible entre ambos comenzaba a sentirse natural. Mientras disfrutaban un descanso cerca de la mesa de refrescos, un cambio casi imperceptible en la postura de Thorne hizo que Selah presintiera un problema. Se giró y lo vio. Jacques Barron estaba de pie en la entrada del granero, mirándola fijamente. «Selah», susurró Thorne, «¿quieres irnos?» Ella enderezó los hombros. No, esto tenía que pasar algún día. Jacques avanzó tambaleándose ligeramente. Había bebido demasiado. «Selah, te ves preciosa», dijo en voz alta atrayendo miradas. «He intentado hablar contigo. Necesito explicarte». «Señor Barron», intervino Thorne sereno pero firme. «Este no es el lugar». Jacques lo ignoró. «Cometí un error terrible», insistió. «El peor de mi vida». Trató de tomar la mano de Selah, pero ella se apartó. «Sí, lo hiciste, pero ya quedó atrás». «No tiene por qué ser así», dijo Jacques con desesperación. «Su matrimonio no es real. Todos lo saben. Solo fue una solución rápida. Podemos». «Basta», interrumpió Thorne, con un tono bajo pero cargado de advertencia. Jacques por fin lo miró, con desprecio. «Esto no te incumbe, Everard. Todos saben que te casaste con ella por lástima». Las palabras cayeron como una piedra en el pecho de Selah. ¿Era eso lo que murmuraban a sus espaldas? Antes de que ella pudiera reaccionar, Thorne dio un paso al frente. Su voz se volvió tan fría como una hoja de acero. «Está hablando de mi esposa, señor Barron. Le aconsejo que elija bien sus palabras». Por un instante, Selah temió que el enfrentamiento se volviera violento. Pero entonces, Sheriff Brick Halden apareció junto a Jacques. «¿Todo en orden por aquí?», preguntó con calma, aunque su mano descansaba en el cinturón. «Todo bien, Sheriff», respondió Thorne. El señor Barron ya se iba. Con una última mirada suplicante hacia Selah, Jacques permitió que el sheriff lo apartara. Cuando las voces del público comenzaron a multiplicarse en susurros, Thorne se volvió hacia ella. «¿Estás bien?» «Sí, pero quizá deberíamos retirarnos». El camino de regreso fue silencioso. La luna iluminaba el sendero, y el sonido de los cascos acompañaba las dudas que ambos evitaban poner en palabras. Cerca de la casa, Selah habló al fin. «¿Es eso lo que creen todos? ¿Que te casaste conmigo por lástima?» Los dedos de Thorne se tensaron en las riendas. «¿Importa lo que digan?» «A mí sí», respondió ella en voz baja. Él detuvo el carro frente a la casa, pero no bajó. A la luz plateada, su perfil parecía tallado en calma tensa. «No me casé contigo por lástima, Selah», dijo al fin, mirándola de lleno. «Me casé contigo porque te había admirado durante años, y porque supe que era mi oportunidad de tenerte en mi vida. Si hubo egoísmo, fue mío, no compasión». El corazón de Selah se apretó ante la sinceridad de esas palabras. Sin pensar demasiado, se inclinó y rozó sus labios con los de él. Un beso leve, tembloroso, lleno de preguntas. Al separarse, vio en el rostro de Thorne una mezcla de asombro y esperanza contenida. «Selah», respiró él, como si su nombre fuera oración y duda a la vez. «Yo tampoco lo lamento», susurró ella. «Ya no». Entonces, despacio, dándole tiempo de alejarse si quería, Thorne levantó la mano y le acarició la mejilla con una ternura que la hizo temblar. La palma de Thorne era cálida sobre la piel de Selah, áspera en los bordes por tantos días de trabajo al aire libre. Sus ojos, plateados bajo la luz de la luna, buscaban en los de ella un permiso silencioso.
Sela asintió apenas, y Thorn Everard inclinó lentamente la cabeza hasta encontrar su boca. Ese segundo beso no tuvo nada que ver con el primero. Fue más profundo, más seguro, lleno de una intención que Sela acogió sin reservas. Un calor intenso comenzó a brotarle en el pecho, expandiéndose hasta envolverla entera pese al aire frío de la noche. Cuando se separaron, la respiración de ambos era irregular. Thorn apoyó su frente contra la de ella, los ojos cerrados, como si quisiera detener el instante entre sus manos. «Será mejor que entremos», murmuró con la voz ronca. Sela asintió, súbitamente tímida. Él la ayudó a bajar del carro, sus manos quedándose en su cintura un segundo más de lo necesario. Entraron juntos en la casa, rodeados por una tensión nueva, suave, expectante. En el recibidor se detuvieron. El momento parecía contener 1.000.000 de posibilidades. Sela miró hacia la escalera, hacia las 2 habitaciones separadas. Luego volvió la vista a Thorn, incapaz de ocultar su incertidumbre. «Nada tiene que cambiar esta noche, Sela», dijo él en voz baja, comprendiendo el conflicto en sus ojos. «Tenemos tiempo. Todo el tiempo que necesitemos». Ella sintió alivio y una punzada de anhelo. «Gracias», susurró. Thorn tomó su mano y la alzó suavemente, besando sus nudillos con una ternura que le aflojó el pecho. «Buenas noches, Sela». «Buenas noches, Thorn». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, los besos volvieron una y otra vez a la mente de Sela. La suavidad de los labios de Thorn, la firmeza de sus manos, la expresión de asombro en sus ojos después de separarse. Por primera vez desde aquella boda apresurada, permitió que su mente imaginara lo que significaba realmente ser esposa de Thorn. En todos los sentidos. Y lo que sintió no fue miedo, sino una calidez nueva. Aquel hombre que había entrado en su vida como un desconocido se había vuelto importante para ella. Su fortaleza tranquila, su integridad constante, su cuidado sincero por sus sentimientos. Todo ello comenzaba a ocupar un espacio profundo en su corazón. No era la pasión desbordada que vivió con Jacques Barron, era algo más sereno, más sólido, más verdadero, algo que tenía raíces. Los días posteriores al baile trajeron un cambio sutil pero claro. Aunque seguían durmiendo en habitaciones separadas, sus gestos se volvieron más cercanos. Thorn rozaba su mano al pasarle el café en el desayuno, o le apartaba con suavidad un mechón rebelde cuando el viento se lo arremolinaba en la cara. Sela hacía lo mismo. Alisaba su cuello de la camisa antes de que él saliera, o dejaba su toque un segundo más al entregarle herramientas o documentos. Cada tarde se sentaban juntos en la sala. A veces leían en silencio, otras hablaban de los animales, de la administración del rancho o de los planes para los meses siguientes. Y cada noche, Thorn la acompañaba hasta la puerta de su habitación. Sus besos de despedida se extendían un poco más cada día, más cálidos, más íntimos. Una tarde de inicios de junio, sentados en el porche mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, Thorn la miró con un gesto inusualmente vacilante. «He estado pensando», dijo, «en ese árbol del que hablamos para marcar nuestro comienzo». Sela sonrió. «Yo también he pensado en eso». «¿Qué tipo de árbol te gustaría?» «Yo había imaginado un roble. Viven generaciones enteras». Dudó un instante. «Quería plantarlo mañana. Hoy se cumplen 2 meses exactos desde nuestra boda». Que hubiera recordado la fecha la conmovió profundamente. «Me parece una idea preciosa, Thorn». A la mañana siguiente, el sol salió claro y tibio. Después del desayuno, Thorn cargó un roble joven en el carro junto con palas, barriles de agua y un almuerzo que Orla Fincham había preparado con esmero. Recorrieron juntos el camino hasta la colina donde se alzaba el viejo álamo, el lugar especial de él, y que ahora empezaba a ser también suyo. Trabajaron hombro con hombro, cavando una fosa lo bastante profunda, acomodando el cepellón, apretando la tierra alrededor del tronco joven. Cuando acabaron,
Retrocedieron unos pasos y contemplaron el pequeño árbol. «No parece gran cosa ahora», comentó Thorn, «pero en 50 años será imponente». «¿50 años?», repitió Sela en voz baja. El tiempo parecía abrirse ante ella como un horizonte infinito, estaciones cambiando, el rancho creciendo, niños jugando bajo esas ramas, ella y Thorn envejeciendo juntos, bajo un árbol que habían plantado con sus propias manos. Él pareció leerle los pensamientos. «Me gustaría pensar que estaremos aquí para verlo», dijo con voz baja, sincera. «Juntos». Sela lo miró y supo con absoluta claridad lo que quería, lo que ambos querían. «Yo también lo creo». La mirada que compartieron lo dijo todo. Thorn la atrajo hacia él con una delicadeza que la desarmó. El beso que se dieron esta vez fue distinto, más profundo, más urgente. No una despedida, sino un comienzo. Sela respondió con la misma intensidad, rodeando su cuello, acercando su cuerpo al suyo. La solidez cálida de él la envolvió, encajando como algo que siempre había estado destinado a suceder. Cuando se separaron, ambos jadeaban suavemente. «Ah, Sela», susurró Thorn, la voz áspera por la emoción. «Necesito decirte algo». Ella esperó, sintiendo el corazón golpeándole el pecho. «Me estoy enamorando de ti», confesó. «No por obligación ni por lo que pasó, sino por quien eres, por tu fuerza, tu bondad, tu mente brillante». Retrocedió un poco para mirarla a los ojos. «No espero que sientas lo mismo todavía. Solo quería que lo supieras». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sela. Lágrimas de una alegría tan grande que casi dolía. «Thorn, creo que yo también he estado enamorándome de ti». Despacio, silenciosamente, sin darme cuenta. Hasta ahora. La sonrisa que iluminó el rostro de Thorn fue como el amanecer sobre la pradera, cálida, radiante, llena de promesas. Él la besó, de nuevo. Un beso que hablaba de mañanas compartidas y sueños por construir, de un cariño que comenzaba a echar raíces profundas y serenas. Cuando extendieron la manta del picnic bajo el viejo álamo, algo entre ellos había cambiado para siempre. Mientras comían el pollo frito y el pastel de manzana que Orla Fincham había preparado, la conversación fluyó hacia el futuro. Ampliaciones en la casa, mejoras en el ganado, incluso la posibilidad, tímida pero presente, de tener hijos algún día. «He estado pensando en convertir el cuarto junto al despacho en una biblioteca de verdad», comentó Thorn Everard, observando cómo el rostro de Sela se iluminaba. «Esos libros que te compré merecen un hogar mejor que mis repisas torcidas». «Me encantaría», dijo Sela. «Y quizá, cuando llegue el momento, una de las habitaciones vacías podría ser un cuarto de bebé». La idea quedó suspendida entre ambos, llena de promesas. Thorn tomó su mano con suavidad, su mirada seria y afectuosa. «Sela», dijo en voz baja, «hay algo más que he querido preguntarte». Ella lo miró con curiosidad. «¿Considerarías mudar tus cosas al dormitorio principal? Que sea nuestro cuarto, no solo mío». Un leve rubor le coloreó los pómulos. «Entenderé si aún no estás lista. No hay prisa». Sela posó un dedo sobre sus labios, callándolo con ternura. «Sí», respondió con serenidad. «Estoy lista. Quiero ser tu esposa, en todos los sentidos». El camino de regreso al rancho estuvo cargado de un silencio denso, lleno de expectativa y pensamientos que ninguno dijo en voz alta. Al llegar, Thorn se ocupó de los caballos mientras Sela entró en la casa con el corazón palpitando entre nervios y emoción. Orla, con esa intuición casi maternal que siempre tenía, la miró y comprendió todo sin una palabra. «Esta noche me quedaré en mi cabaña», anunció con una sonrisa cómplice. «Hay estofado de cordero en la olla. Con calentarlo basta». Sela le agradeció, sintiendo un profundo afecto por la mujer. Luego subió las escaleras y comenzó a trasladar sus pertenencias al dormitorio principal. La habitación tenía un aire masculino, pero acogedor,
dominada por la gran cama de postes y una colcha hecha a mano en tonos azules y marrones. Había entrado antes a esa habitación, sí, pero siempre por necesidad, y siempre sintiendo que era territorio exclusivamente de Thorne. Ahora, al poner su cepillo junto a la navaja de afeitar de él, o al colgar sus vestidos junto a sus camisas, sintió una paz nueva, como si cada objeto encontrara su lugar natural. Estaba acomodando sus libros en una repisa vacía, cuando Thorne apareció apoyado en el marco de la puerta. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de deseo contenido y profunda ternura. ¿Estás realmente segura, Sela?, preguntó con voz áspera. Si necesitas esperar, lo haremos. Lo digo en serio. Ella cruzó la habitación para abrazarlo, el corazón lleno hasta desbordarse. Estoy segura, Thorne. Quiero ser tu esposa. Completamente. Esa noche, con la luz suave de la lámpara envolviéndolos, Sela y Thorne consumaron su matrimonio con una delicadeza y una pasión que transformaron aquella unión nacida de la necesidad en algo verdadero, profundo y suyo. Hubo torpeza, como ocurre entre dos personas que se descubren por primera vez, pero pronto dio paso a una conexión intensa que los dejó sin aliento. Más tarde, acurrucada en los brazos de Thorne, con la cabeza apoyada en su pecho, Sela escuchó el ritmo constante de su corazón. Sintió algo que nunca sintió con Jacques Barron: pertenencia, certeza, paz. Te amo, Thorne Everard, susurró en la oscuridad. Él la apretó más fuerte contra sí. Y yo te amo, Sela Marrow, más de lo que sabría decir. Con la llegada del otoño y luego del invierno, el rancho Everard prosperó bajo la guía compartida de ambos. Lo que comenzó como un arreglo práctico había evolucionado en una sociedad de respeto, camaradería y afecto genuino, un vínculo que todos a su alrededor admiraban. Sela amplió su papel no solo en la administración y correspondencia, sino también proponiendo mejoras en la cría del ganado basadas en estudios que consultaba en revistas agrícolas y cartas con especialistas de la Universidad Estatal. Thorne, reconociendo su habilidad natural para los negocios, la involucró cada vez más en las decisiones importantes. Juntos enfrentaron sequías, tormentas tempranas que derribaron cercas y un conflicto por derechos de agua con un rancho vecino. Siempre unidos, siempre complementándose. En casa, su vida íntima era igual de armoniosa. La pasión que nació el día en que plantaron el roble seguía encendida, llenando de calidez sus noches y de complicidad sus días. Compartían el café al amanecer, se dejaban notas cuando el trabajo los separaba, y se lanzaban miradas cómplices que solo ellos entendían. Con la Navidad acercándose, y con ella el aniversario de aquel matrimonio inesperado, Sela comenzó a notar cambios en su cuerpo. Su menstruación, siempre puntual, llevaba 2 meses sin aparecer. Algunos olores le revolvían el estómago. Guardó sus sospechas para sí, queriendo estar completamente segura antes de compartir la noticia con Thorne. Una semana antes de Navidad, Dr. Lorne Wexley llegó al rancho para revisar a un ranchero que se había roto el brazo al caer de un caballo. Cuando terminó, Sela pidió hablar con él en privado. Tras un breve examen, el doctor sonrió. «Bueno, señora Everard, parece que el verano traerá un nuevo miembro a este rancho». «Felicidades», dijo el doctor con una sonrisa. Aquella noche, mientras Sela y Thorne Everard estaban sentados frente al fuego después de cenar, ella le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón y atado con una cinta roja. «¿No es un poco pronto para los regalos de Navidad?», preguntó él, divertido al recibirlo. «Este no podía esperar», respondió Sela con el corazón latiéndole de emoción. Thorne desenvolvió el paquete con cuidado, hasta encontrar unos diminutos botines tejidos. Los observó sin comprender durante un segundo, y luego levantó la mirada hacia su esposa. En sus ojos apareció una mezcla de esperanza y asombro. «¿Sela? ¿Es que tú?» Ella asintió, con lágrimas de alegría brillando en sus ojos. «El doctor Lorne Wexley me lo confirmó hoy. El bebé llegará a finales de junio.
o principios de julio. Thorn dejó los botines a un lado con una reverencia casi sagrada y tomó a Selah entre sus brazos. Sus propios ojos estaban húmedos. «Un bebé», susurró contra su cabello. «Nuestro bebé». «¿Estás contento?», preguntó ella, aunque su reacción ya era respuesta más que suficiente. «Contento, no alcanza ni de lejos», dijo él, separándose para mirarla de frente. «Selah, me has dado más de lo que nunca soñé. Tu confianza, tu compañía, tu amor, y ahora un hijo. No estoy feliz, estoy bendecido más allá de toda medida». Allí, frente al fuego que crepitaba suavemente, comenzaron a hablar de nombres, del cuarto del bebé, y de cómo organizar la casa para recibir a la nueva vida que venía en camino. Y mientras Thorn hablaba con entusiasmo, Selah pensó en el largo y extraño camino que la había llevado hasta ese momento. Aquel día de abril, cuando la vergüenza parecía insoportable, terminó guiándola hacia la mayor alegría de su vida. La crueldad de Jacques Barron, que buscaba herirla, había abierto la puerta a un amor más profundo y verdadero de lo que jamás imaginó. El impulso de Thorn, extenderle la mano en su hora más oscura, se había convertido en un matrimonio tan pleno que Selah ahora podía recordar aquel día con algo parecido a gratitud. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo el rancho con un manto blanco. Dentro, bañados por la luz del fuego y el calor del hogar que habían construido juntos, Selah y Thorn Everard miraban al futuro con esperanza, seguros de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían unidos, igual que desde el instante en que él le ofreció su mano. En una luminosa mañana de junio de 1876, Selah dio a luz a un niño sano. Lo llamaron Finn Everard, combinando los nombres de ambos padres. Cuando Thorn sostuvo a su hijo por primera vez, el rostro encendido de orgullo y ternura, Selah supo que el camino inesperado que había tomado su vida la había llevado exactamente a donde debía estar. 5 años después, en la colina donde el viejo álamo vigilaba junto al joven roble que habían plantado juntos, Selah y Thorn observaban a sus dos pequeños, Finn, de 5 años, y Tessa Everard, de 2, jugando bajo el sol del verano. El rancho había prosperado más allá de sus expectativas, creciendo hasta casi 1000 acres. La casa también se había ampliado, incluyendo la biblioteca prometida, y una sala escolar donde Selah enseñaba no solo a sus hijos, sino también a los niños de los rancheros. ¿Alguna vez imaginaste que acabaría así?, preguntó Selah, apoyándose en la fortaleza tranquila de su marido, mientras él rodeaba su cintura. Aquel día en la iglesia, cuando todo parecía derrumbarse, murmuró Thorn, besándole la sien. Jamás. Pero desde el instante en que te ofrecí mi mano, deseé que algún día llegáramos justo a esto. Selah se volvió hacia él, levantando el rostro. Me alegra que tuvieras el valor de dar aquel paso, de ofrecerme un camino distinto cuando el mío había desaparecido. La mejor decisión de mi vida, respondió Thorn con los ojos, ahora marcados por años de sol y trabajo, llenos de un amor que aún la dejaba sin aliento. Ofrecerte mi mano, Selah Marrow, delante de todo Concordia. Everard, lo corrigió ella con una sonrisa suave. Selah Everard. Y que no se te olvide. Sus labios se encontraron en un beso lleno de la misma pasión que los había sostenido a lo largo de los años. A lo lejos, la risa de sus hijos se mezcló con el viento sobre la pradera. La música más dulce que Selah había escuchado jamás. El roble que habían plantado 5 años atrás ya medía casi 5 metros, sus ramas apuntando al cielo, sus raíces anclándose cada vez más en la tierra. Como su amor, había crecido en suelo rocoso, había sobrevivido tormentas y sequías, y había salido más fuerte. Y en los años por venir, aquel roble sería el guardián silencioso de miles de momentos. Meriendas bajo su sombra, fotos familiares, juegos infantiles, y más tarde, risas de nietos. Y siempre, Selah y Thorn Everard allí, unidos bajo sus ramas,
recordando que a veces las mayores bendiciones nacen de las decepciones más duras, y que una mano extendida con bondad puede cambiar una vida entera.